La leña la transformó en carbón. La vendió en su propio almacén de ramos generales, para luego comprar campos, máquinas y criar ganado. Así la leña, el carbón, el almacén, el campo, las máquinas, el ganado se multiplicó sin parar. Juan Feliciano Manubens Calvet se transformó en uno de los hombres más ricos de la Argentina. Custodió en soledad su fortuna en forma obsesiva hasta que murió. Decenas de personas esperan que la justicia determine los nombres y apellidos de los herederos de Juan Feliciano Manubens Calvet. Yo me recibí de 21 años, muy jovencito. Poco tiempo después de recibirme, recibí el primer llamado de Juan Manubens y a partir de ese momento me convertí en su médico de cabecera hasta el momento que murió. Bueno, hace 40 años que está, casi 40 años que está dando vuelta la fortuna de Manubens Calvet después que murió. Fue político también, 2 veces intendente de Villa Dolores, ¿verdad? Sí, también diputado provincial. Y ahí aparece Oscar González, político reconocido de Córdoba, médico de Villa Dolores, pues fue médico personal de Manubens Calvet, que ya lo vamos a ver. Pero la novedad de estos días es que finalmente termina repartiéndose la famosa herencia. No con sé un si montón. Finalmente. Bueno, sí, perdón, tenés razón. Con un montón de curiosidades que vamos a ir viendo. Exactamente, y te digo primero, no sé si finalmente, lo cierto es que mañana el juez Carlos Bustos se va a hacer presente en un campo, Los Álamos, muy cerca de Río Cuarto, donde van a hacer la división de algunos de los bienes de la herencia que dejó Juan Manubens Calvet. Digo a algunos de los bienes porque dicen la familia que prefiere no hablar, que no es todo y que esto no se termina aquí. Todavía falta mucho. Vamos a ver algunos de los números que tienen que ver con la herencia de Juan Feliciano, porque se está hablando de una cifra de hoy, ¿no? De 225 millones de dólares. Jorge, hace 10 años hicimos un informe y estábamos hablando de más de 300 millones de dólares. Pero hoy se habla... Sí. El 40% de esta cifra va para acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Son las deudas acumuladas. Estamos hablando de 66 millones aproximadamente, que son para impuestos y peritos, abogados, AFIP, administradores. Que eso es lo que supuestamente han llegado a un acuerdo. Y el 35% para las familias de los hermanos. Los hermanos que son 5. Claro, porque hay que señalar que el problema se suscita porque no tuvo herederos directos Manubens Calvet. No tuvo hijos reconocidos por él en vida, llamémosle así. Después hubo que aparecieron, que decían, que eran y demás. Pero Manubens Calvet nunca reconoció ningún hijo en vida. No, ni tampoco pudo la justicia encontrar, ya te voy a contar, de los ADN que se hicieron de personas que se presentaron en la justicia, algunos fueron hasta imputados por esta falsedad. La herencia de Manubens Calvet básicamente son propiedades inmobiliarias urbanas y rurales. Hay campos, entre esos está el de Pinas, que está ubicado en el oeste de la provincia de Córdoba. Son 105.000 hectáreas. Esa estancia que fue de Lisandro de la Torre. Es una de las más valiosas que tienen. Una parte de esas va a transformarse en una reserva nacional, pero por lo tanto quedarían 78.000 hectáreas. También explotaciones agropecuarias. Cuenta la historia que don Juan Feliciano no podía contar el tiempo en que vivía, la cantidad de vacas que tenía, porque empezaba en un campo, seguía por otro, y cuando llegaba al final, ya todos los otros habían parido más vacas, por lo tanto, para él era imposible llegar a ese número. Máquinas agropecuarias, entre otros, los elementos que tiene esta herencia. Y le preguntábamos al doctor Oscar González por qué, si Juan Feliciano era tan inteligente, tan brillante, ¿por qué no dejó algo? Algo que diga... Un testamento. Un testamento. Y vos sabés que él también lo pone en duda si ese documento no está y se extravió por ahí. Y además otros detalles. Era una mente brillante, realmente. Y yo tengo mis dudas de que si no dejó él un testamento. Algunas conversaciones que yo mantuve durante mucho tiempo con él me hacen presumir que sí había un testamento. Y que hubo rápidamente, después de su muerte, una operación fraguada a través de esta falsa hija paraguaya
para quedarse con la fortuna de Manu Bencalven. Tengo mis dudas de que no haya existido un testamento que fuera necesario eliminar para poder poner en marcha esa operación. ¿Cómo se llevaba él con la familia de él? Pésimo. En 10 años que yo lo atendí, nunca vi un familiar en su casa, jamás. Es más, un grupo de familiares, después que él tuvo su primer accidente cerebrovascular, por el cual yo lo atendí, inició en contra de él una demanda por insanía, una curatela para despojarlo de la administración de sus bienes. Así que imagínese la relación. Bueno, sí, cierto, Luchi, que hubo en la vida de Juan Manu Bencalven una mujer importante. Margarita Woodhouse, una mujer que vivió con él. Nunca se casó formalmente. Nunca se casó. Antes te voy a dar unos datos y después vamos a terminar en Margarita, porque lo de Margarita es un capítulo aparte, porque muchos años después, 39 años después de su muerte, la justicia le da la razón. Pero vamos a repasar estos datos que tienen que ver ya con la vida de este empresario político. Como decías vos, fue 2 veces intendente de Villa Dolores, diputado provincial. Él tuvo gran influencia en la construcción del dique La Viña. También trabajaba mucho con esto de, y se lo cuestiona por ahí de ser contradictorio, en esto de hablar de los derechos laborales, ¿no? Él citaba a personalidades del mundo entero, a Hipólito Yrigoyen, y dicen que después él en los campos, en sus negocios, hacía otra cosa. ¿No? Pero bueno, son las contradicciones propias y en la distancia tampoco se puede juzgar. Él tenía 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres, de los cuales se desprenden las hijuelas que van a ser entregadas por la justicia mañana. Nunca tuvo hijos y le surgieron algunos hijos falsos. Una mujer, Dolores Manu Bencalven, que se hacía llamar, y que incluso fue llevada por la justicia, un sacerdote, un cura, también gente que había trabajado en esta falsedad ideológica para hacer pasar que era hija de ella. Se había metido hasta una relación con el Papa, todo para llegar a esto que terminó en nada. Y después también Manuel Maidana. Sí, que fue el caso más famoso, el correntino. Sí, y Manuel Maidana cobra plata. A pesar de que la justicia dijo que no es hijo. Que no es el hijo. Me decían gente de la herencia, familiares, que cobra $7.600.000. ¿Y por qué los cobraría? Porque lo que tengo entendido yo es que parte de la familia, para lograr destrabar la causa y que finalmente se reparta la plata, tuvo que admitirlo como heredero, aunque no le corresponda. Simplemente para destrabar la causa. Para que él no siguiera obstruyendo el proceso. Exactamente. Y lo que denuncian también, o lo que están diciendo, es que no pagó la tasa de justicia, entre otros elementos. Qué bárbaro. Y el otro capítulo decía Margarita Woodhouse, que es la mujer con quien vivió los últimos años de su vida, muchos años de su vida, y esta mujer murió en la pobreza, ¿no? Nunca se reconoció absolutamente nada, la justicia nunca le dio nada, y en este caso hay un reconocimiento, por lo tanto, las personas que son herederas de Margarita van a recibir una cifra muy importante de millones de dólares. Claro, Oscar González sostiene que si hay alguien a la que le corresponde es a Margarita. Así lo dice. Es la mujer que vivió con él y al que Manu Bencalven quería entrañablemente. Así lo relata Oscar González. Yo celebro que el juez lo haya hecho porque es una monumental injusticia haberla dejado afuera de la herencia, difícil de entender, salvo que uno lo mire desde la existencia de intereses muy importantes, ¿no? Porque Margarita convivió con él durante muchísimos años, era su pareja, no eran casados, pero era su pareja. Le hablo desde la intimidad del médico de familia, ¿no? Y además de ser su pareja, Margarita era virtualmente una socia de hecho, porque trabajaba a su lado en el manejo de la empresa y de los emprendimientos familiares. Y Margarita murió en la pobreza. En la pobreza absoluta, porque fue hasta expulsada de la casa donde vivía con Manu Ben después de su muerte. ¿Usted cuando lo atendía a él solía verla a ella, hablaba con ella? Permanentemente. Yo iba a la casa de Juan Manu Ben todas las semanas, por lo menos todas las semanas, y
controlarlo. Y confieso que iba a veces cuando terminaba mi consultorio para disfrutar después de hora de un rato de conversación con él, porque repito, era una conversación cautivante y Margarita estaba siempre en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y en el trabajo infatigable a su lado. Incomprensible que haya sido dejada inicialmente afuera del reparto de la herencia. Claro, estaba pensando, voy a volver a la cifra que la dimos, ponele que no son ya los 300, que son menos, pero 225 millones de dólares, es una fortuna inmensa. Es inmensa. Incontable. Claro, ¿cómo no se van a desatar, siendo que Manuel Calvet no tenía hijos, las tormentas que se desataron en 40 años, hace que venimos atrás de quién cobra, quién no cobra? Bueno, muchas de estas deudas o partes de herencia van a cobrar empresas offshore, digamos empresas o estudios de abogados que compraron los juicios, los derechos a personas que eran herederos, entonces le hicieron efectivo en ese momento, sabiendo el dinero para luego cobrarse. A mí me tocó hace 10 años, Jorge, viajar a Río Cuarto, porque allí había una mujer que era empleada doméstica, que fue esposo, tuvo 5 hijos con uno de los hermanos de Manuel Calvet. A cada uno le correspondía $1 millón, a cada uno. Fui a las casas de esas personas, vivían en lugares muy, pero muy humildes. $1 millón, te estoy hablando hace 10 años, y no sabían exactamente qué iban a hacer o cómo iban a distribuir ese dinero. Bueno, muchos de esa, que tampoco incide mucho en la cantidad, cuando hablamos de 225 millones de dólares, muchas de estas familias o de estas personas, para no esperar tanto, no digo en este caso, pero muchos vendieron el juicio. Bueno, Luchi, y todavía entonces faltan capítulos. Faltan capítulos. Desde la familia dice, esto no se cierra mañana.